de fuga. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto de Fuga. El día de hoy nos encontramos en un capítulo especial en el cual me van a acompañar dos grandes colegas. Primero quiero presentarles a la maestra Susana Velasco, maestra en psicología. Un gusto tenerte aquí, Susi. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Y como ya es de costumbre, mi compañero Eros Ortega, licenciado en sociología, maestro en ciencias políticas. ¿Y qué más, perdón? ¿Qué tal, mi estimado Adán? Ya tenía un buen de días sin verte, pero afortunadamente de nueva cuenta estamos en este tipo de conversatorios tan enriquecedores para todos nosotros y enhorabuena, mi amigo, un gusto otra vez estar aquí de vuelta. Muy bien, y me presento nuevamente para los que vayan entrando. Mi nombre es Adán García, licenciado en Ciencia de la Comunicación con maestría en Educación. El día de hoy estamos de manteles largos, es la primera vez que tenemos un invitado en nuestro programa y vamos a hablar de un tema un poco controversial. El tema del día de hoy es las relaciones o la poligamia y la monogamia en la adolescencia. Para iniciar este conversatorio quisiera contarles dos historias. La primera historia se trata de María, una adolescente de 15 años que tiene un novio. Lleva aproximadamente 2 años con él y en su casa le enseñaron que no es bien visto ante la sociedad tener más de un novio y que si va a estar con su novio actual, que es Toño, tiene que estar con él porque a él lo eligió para el resto de su vida. Por otro lado, tenemos a Guadalupe. Guadalupe es una chica de 15 años, ambas van en la misma escuela, pero Guadalupe disfruta de conocer amigos, de salir con ellos, en ocasiones disfruta de su vida sexual y muchas personas la llegan a tachar de promiscua. Aquí vamos a abrir esta conversación. Principalmente quiero preguntarles su punto de vista y su propia definición de ustedes acerca de qué es la poligamia y qué es la monogamia. Maestra Susi, ¿me podrías explicar qué es la monogamia? Mira, este término es bastante acortado, diría yo, a una cuestión cultural, a una cuestión también de carácter moral. Pero bueno, en términos generales, el hecho de establecer relaciones unos con otros lleva a este tipo de etiquetas. Entonces, una relación monógama, o la monogamia como tal, es establecer relaciones de compromiso sexual, emocional, afectivo, con una sola persona. Ajá. En términos así de pareja, en términos románticos, en términos, tal vez incluso de familia. En el caso de la adolescencia, pues son más afectivas las relaciones. Y en el caso de la poligamia, pues está esta opción de comprometerse nuevamente emocional, social, afectivamente, con diferentes personas. Entonces, básicamente esa es la definición que yo te podría dar. Y repito, aquí yo enfatizaría mucho esta parte cultural y la parte moral que tiene que ver con la definición, que justo se enlaza con las historias que tú estás contando, bueno, en un principio. Muy bien. Eros, la definición de ambos términos bajo tu criterio. Ajá. Sí, amigo, bueno, tal y como Susi lo mencionaba de manera muy atinada, cuando hablamos de poligamia, también nos debe de venir a la cabeza una especie de régimen alternativo, donde al igual que la monogamia hay un control, pero aquí lo que cambia es el número de personas involucradas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de poligamia, muchas veces desde la perspectiva sociológica hay todo un conglomerado de estereotipos, inclusive de estigmatizaciones en torno a las relaciones interpersonales de los seres humanos. Entonces, esto me resulta muy interesante porque estamos hablando de un proceso inclusive de aculturación. O sea, ¿cuál es el significado que las personas le dan a este tipo de relaciones, ya sean afectivas, ya sean personales, ya sean meramente sexuales o de otro tipo? Entonces, cuando hablamos de monogamia, pues va más enfocado a un término en donde la moral se ve más reflejada,
¿Por qué? Porque hay un compromiso de por medio, porque ya hay una construcción social en torno a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la fidelidad, al no engaño, a la creación de consensos y todo eso. O sea, que sea una relación en donde ambas partes establezcan, pues hasta inclusive un contrato consensuado, ¿no? ¿Qué es lo que se va a permitir? ¿Qué es lo que no se va a permitir? Y en torno a eso poder desarrollar una relación personal, una relación afectiva o lo que sea. Y obviamente ya también aquí entra, si nos vamos a otros pasos, si nos vamos más adelante, pues la formación de la familia, ¿no? Entonces eso también es algo muy interesante porque yo había escuchado en algunas conversaciones con colegas sociólogos en donde se pensaba en otras civilizaciones que, por ejemplo, la monogamia podía tener un poco más de, o se podía llevar a cabo un poco más del control de la natalidad por parte de las personas que se reproducían, a diferencia de la poligamia, ¿no? Entonces, es todo un conglomerado ahí pues, de variables culturales, amigo, pero que hasta la fecha todavía pesa bastante la carga moral y estigmatizadora en torno a si las personas deciden mantener relaciones íntimas o personales con otras o si únicamente es entre dos personas. Ok, entonces aquí yo quiero iniciar con una pregunta. Susi, ¿las relaciones o la monogamia es igual a amor y respeto? Es que son valores diferentes, estamos hablando de términos distintos, incluso desde perspectivas distintas. Ajá. El hecho, como bien lo menciona Eros, de establecer un contrato social en una relación monógama o polígama, realmente es muy diferente al hecho de darle este sentido de afectividad o un sentido más emocional a la situación. Ajá. Amor y compromiso, me dijiste, ¿cierto? Amor y respeto. Ah, ok, perfecto, sí, andaba yo por otra lado. Similares, pero tampoco son iguales. Entonces, Sí. amor tiene que ver también mucho con esta definición que uno tenga. De repente, por ejemplo, cuando trabajo con papás, me dicen, oye, es que mi hijo tiene su novio, tiene 15 años y dice que es el amor de su vida, y este chamaco no sabe lo que es el amor. Y yo, ¿qué es el amor para ti? Ah, bueno, pues para mí el amor es construir una familia y estar juntos y no sé qué, ok. Pero a los 15 años nadie piensa en formar una familia y trabajar para que no le falte nada a sus hijos, o sea, no. Hay diferentes definiciones de amor. En este sentido, yo pensaría en niños bueno, en chicos de 15 años que se toman la mano, que salen juntos, que se divierten, incluso que empiezan a explorar como esta parte sexual, pero no es lo mismo que esta parte del compromiso que implica una familia. El hecho de tener respeto, por ejemplo, hacia la persona tiene que ver con este contrato que tú has establecido. Si tú has establecido que es una relación monógama, lo va a hacer así en términos en que tú establezcas los límites hasta dónde va a llegar esta relación. Si tú también abres la posibilidad a que sea polígama tu relación, también van a tener ciertos lineamientos que seguir. Hace poco estaba viendo algo muy interesante, una aplicación de una chica, incluso me parece que es islámica, la chica. Justamente ella tenía un matrimonio monógamo, 3 hijos, etcétera, y de repente, en el último parto, este, pues se vio muy mal, y entonces ella pensó: "Oye, ¿qué va a ser de mis hijos y de mi esposo cuando yo muera? Ah, pues nadie los va a cuidar", y entonces habló con su esposo y le dijo: "Oye, ¿y si te casas otra vez?". Y bueno, formaron una muy linda pareja de 2 esposas y un esposo. Entonces, fue consensuado, fue muy polémico realmente para el tipo de sociedad en la que ellos viven, fue una cuestión así, te vuela la cabeza, ¿no? Realmente. Eh, pero creo yo que estamos hablando de cosas distintas, que pueden estar relacionadas, sí, pero que no necesariamente se restringen al hecho de tener una o más parejas. Muy bien. Eros, la pregunta que yo te quiero hacer a ti Ajá. es, ¿la poligamia es lo mismo a la promiscuidad? No, claro que no, amigo. No, 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 no.
O sea, no descarto que haya posiblemente actitudes o tendencias de promiscuidad dentro de la poligamia, porque las puede haber, pero no debemos de llamarles sinónimos. Entonces, fíjate que ahorita con la pregunta que haces, me viene a la cabeza luego muchas veces, como te mencionaba, las estigmatizaciones que hay en torno al tema, por el resultado de la cultura que a lo largo de diferentes generaciones hemos venido heredando, Adán. O sea, somos seres culturales. No todos somos naturaleza, no todos somos impulsos o pulsiones. También tenemos la parte cultural, también tenemos los límites. Entonces, fíjate que, por ejemplo, el tema de los límites es muy interesante, más en las relaciones interpersonales. A lo largo de los años, no sé, 50, 60 años, o sea, el siglo pasado, se venía manejando un esquema de pareja en el cual pues la monogamia venía dominando. Todos estos, todas estas nuevas tendencias polígamas, en donde hay más parejas, tal y como mencionaba Susi, no tenía el apogeo que ahora tiene, pero yo también se lo adjudico, por ejemplo, pues a la liberación sexual, amigo, a la diversidad sexual y a la diversidad de género, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, no se puede equiparar la poligamia con la promiscuidad, porque también habría que ver cuál es la interpretación que las personas tienen de eso, porque eso también es algo muy importante y ya en conversatorios anteriores hemos tenido la oportunidad de tocarlo, de que un mismo evento puede tener diferentes interpretaciones respecto a la persona que lo lleva a cabo, ¿sí? Por su subjetividad, por sus valores, por sus modus vivendi y todo eso. Entonces, puede ser que para alguien, de acuerdo con sus interpretaciones personales y subjetivas, digan, sí, la promiscuidad tiene que ver con la poligamia, pero puede haber una pareja o más que vivan una relación sexual, una relación amorosa de esta naturaleza y digan, no, eso no tiene que ver con la promiscuidad, al contrario, esto se trata de amor, esto es un asunto de compenetración, de convivencia, de conocimiento, pero pues obviamente ya depende a los paradigmas y a las maneras de pensar de cada persona, pero de que no son sinónimos, eso es seguro. Muy bien. Ya que empezamos ahora sí con estas definiciones, me gustaría mencionar dos casos en los cuales podemos denotar las diferencias y aquí vamos a hablar de cuestión de género. En una escuela, un joven guapo de aproximadamente 15 años puede andar con cuanta chica él quisiera, conquistar a quien él quiera y es bien visto ante la sociedad. Los compañeros, perdón, le mencionan que es el rompecorazones de la escuela porque todas las chicas se desviven por él y él está muy feliz andando un día con una, otro día con otra y todos lo ven bien. Sin embargo, una jovencita de la misma edad dentro de la escuela tiene tendencia de andar una semana con un chico, no le gustó, andar otra semana con un chico, pero ante sus compañeros es mal vista, mal catalogada. Eso quiere decir que en México, desde las raíces de la casa, viene implícito el machismo. Y este es un tema muy importante y que va de la mano dentro de la monogamia y la poligamia en México. El machismo en México está muy arraigado a la cultura, porque es lo que vienen enseñando los padres, que hasta hoy en día en zonas rurales es lo predominante en las casas. Entonces, vamos a hablar de la relación de la poligamia y la monogamia con el machismo. Eros, en cuestión hombre, ¿es la monogamia y la poligamia tiene una relación con el machismo? Y fue muy certera la pregunta, amigo. Muy certera, pero muy buena. Este, vuelvo a poner sobre la mesa la importancia que se tiene de la interpretación en los hechos sociales, ¿ok? Entonces, obviamente, yo voy a responder con base en la interpretación que yo tengo, con base en mis valores, en mis principios, en mi educación y todo eso, ¿no? Creo yo que sí, como sociólogo lo veo, hay una influencia respecto a la cultura machista en cuanto a estos roles que tienen que ver con
con las relaciones interpersonales o las relaciones de pareja, sin lugar a dudas. Fíjate que iniciaste esta intervención diciendo que tiene que ver con el género, ¿sí? Es algo muy interesante lo que mencionas. Tiene que ver con el género, pero inclusive yo diría que tiene que ver con el sexo. Ajá. O sea, per se, cuando hablamos de sexo y hablamos de todas estas variables biológicas, anatómicas, fisiológicas, prenatales del ser humano, ya posteriormente venimos hablando de una construcción sociocultural de la sexualidad que tiene que ver con el género. Y es ahí cuando hablamos de la reproducción de una cultura machista, porque estamos hablando de roles, estamos hablando de papeles, estamos hablando de expectativas, de qué es aquello que una sociedad espera de determinado sexo. Entonces es cuando hablamos de género. Entonces, en este caso, el género masculino. Claro, todavía se ve exacerbado el machismo en el género masculino, ¿no? Independientemente si hablamos de identidades de género, identidades disidentes, ese es otro rollo. Pero lo importante que creo yo que se debe de exaltar es de que en efecto todavía hay este marcador cultural en torno a cuál es el papel que se espera de los hombres o de los varones. ¿Qué se espera de ellos en una relación de pareja? Ajá. Que nada más tengan una pareja o que tengan varias. ¿Y qué se espera de las mujeres? ¿Qué se espera del género femenino? Que nada más tengan una. En la mayoría de los casos es que sabes que tú eres mujer, tú te debes de comportar de cierta manera, para ti no está permitido que tengas varias parejas afectivas o sexuales, pero para un hombre sí. Es parte de este proceso sociocultural que se ha venido heredando a lo largo de distintas generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto a los varones, ¿sí? Sí hay todavía una cultura machista marcada en cuanto a los roles que desempeñan como parejas sentimentales, como parejas sexuales, y obviamente esa diferenciación está muy marcada en cuanto a qué es lo que se espera de las mujeres y cuáles son las expectativas sociales que se tiene de ellas en cuanto a la monogamia, porque pues todavía no se ve bien el hecho de que una mujer tenga varias parejas. Ya poco a poco se está abriendo un poco la brecha para que ese estigma vaya quedando atrás, pero todavía está muy marcada. Muy bien. Muchísimas gracias. De hecho, muy buena respuesta. Me dejaste así como que pensando y así que varias situaciones. Y Susi, yo te quiero preguntar una situación nuevamente igual con el género femenino, pero esta pregunta es diferente. ¿Es el género femenino atacado por el machismo ante la poligamia y la monogamia? Mira, yo voy a enlazar un poquito lo que decía Eros. Eh, Desde el punto de vista psicológico, también tenemos una parte muy, muy importante que regula las relaciones entre hombres y mujeres. Y bueno, tiene que ver también con esta parte de los estigmas, tal vez, de los roles de género que se esperan. De parte del hombre, se espera más esta libertad emocional, o al revés, el hecho de relegar la parte emocional y que eso permita el poder estar con diferentes parejas en diferentes situaciones sin tener un compromiso afectivo. Desde el punto de vista de las mujeres, obviamente a nosotros se nos educa como más en las emociones, entonces se necesita para nosotros, para el rol que nosotros desempeñamos en esta sociedad, pues tener una consolidación de esas emociones mucho más sólida que la de los hombres. Es por eso que también entra este juego de roles en cuanto a la monogamia, que está muy, muy, muy marcada así para las mujeres. Pero también entra la otra parte que tiene que ver con la psicología, que es esta nueva tendencia, este nuevo término de responsabilidad afectiva, ¿no? Que aparentemente el hombre va por la vida sin responsabilidad afectiva, cuando de repente la misma sociedad es la que genera esta falta de responsabilidad. Por el contrario, la mujer genera una dependencia mucho mayor.
de estas situaciones, en términos de que no tiene opciones para elegir. O sea, simplemente debe de estar esperando a que lleguen estas opciones para, pues, quedarse con la primera o con la única que está a su alcance, ¿no? En este momento. Y algo muy interesante, justamente hablando del desarrollo adolescente, pues es que se están cuestionando muchas cosas en ese momento. Como parte del desarrollo del adolescente en sí, empieza a cuestionar mucho las autoridades en diferentes áreas. Y bueno, no sé hasta qué punto está siendo atacado, tal cual atacado en esa edad, el género femenino, hoy en día, porque nos están dando, bueno, muchas lecciones de muchas cosas los chicos. De repente para nosotros, por la brecha Sí. generacional, están pasando cosas que no deberían de pasar tal vez, pero sí convendría verlo ya desde un punto de vista mucho más específico. ¿Qué está pasando en la adolescencia? ¿Qué se están cuestionando? ¿Qué está cambiando realmente con los roles de género? De hecho, yo aquí quiero complementar esto. Una de las cosas que han estado pasando últimamente es de que la práctica de la monogamia en la adolescencia no permite la completa exploración de qué es lo que a un joven le puede o no gustar. Y genera esta tendencia que se está teniendo hoy en día de que no sé lo que quiero, no sé lo que soy. ¿Me explico? ¿Crees que este tipo de frenos sociales, yo llamaría un freno social, la práctica de la monogamia en la adolescencia, eh, afecte el conocimiento de qué es lo que quiero yo como adolescente? Este, pues mira, amigo, no me aventuraría a responder algo así, la verdad, porque bueno, me falta un poco adentrarme en esa área de conocimiento, pero yo creo que también habría que echarle un ojo a lo que tiene que ver con la pérdida de identidad muchas veces de los jóvenes, ¿sí? El hecho de no tener un rumbo, de no saberse a sí mismo, de no encontrarse, de no sentirse parte de un grupo. Por ejemplo, desde la perspectiva sociológica, una de las definiciones que más me encanta de la identidad es el sentido de pertenencia, el sentirte acogido por un grupo social, por un entorno social inmediato, por las agencias de socialización primaria, como la familia tan solo. Pero yo que tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes, y tú lo sabes, amigo, jóvenes de bachillerato, de universidad, de secundaria, y me doy cuenta de que hay un resquebrajamiento de sus marcas de identidad. Y esto también lleva a choques culturales que desencadenan en desviaciones, que desencadenan e inclusive en aspectos psicológicos, ¿no? En el peor de los casos, el desarrollo de trastornos o de patologías, ¿sí? Entonces, yo he tenido la oportunidad he tenido la oportunidad, perdón, de ver casos así, en los que digo, bueno, tan importante que es la psicología, pero ¿cuáles son los factores sociales que hay detrás? ¿No? Entonces, en este caso, yo me he percatado muchas veces de esta crisis de identidad, ¿no? Entonces, y si a eso le aunamos el hecho de que muchas veces hay todo un patrón cultural retrógrada, anticuado, viejo y rancio por parte de la familia que está detrás del adolescente, pues la situación se pone aún peor, porque el adolescente no siente muchas veces esa comprensión, ¿sí? Se siente perdido, siente que no forma parte de ningún lugar. Ahora sí que no es ni de aquí ni de allá, como dice la canción. Y esto va trayendo también consecuencias negativas en el desarrollo de sus relaciones personales, relaciones íntimas, porque pues no hay como que no ya compromiso, sino no hay un sentido tan solo de responsabilidad, ¿sí? Entonces, por eso también yo creo que este tipo de situaciones muchas veces estigmatizan, por ejemplo, con la poligamia.
es que cuando hablamos de poligamia estamos hablando de que no existe la responsabilidad, de que existe la promiscuidad. No, no necesariamente, pero lo que quiero dar a entender con esto es de qué resultado de toda esta vorágine cultural, todo este engranaje cultural que se ha venido heredando a lo largo de los años, que desencadena en estigmatizaciones y en falsos paradigmas, ¿no? O sea, de decir, inmediatamente cuando me dicen poligamia, ya lo relaciono con la promiscuidad, ya lo relaciono con la infidelidad, cuando no es así, cuando de lo que se trata es de reinventar, ahora sí que de deconstruir determinados patrones culturales que antes se veían como naturalizados, como incuestionables, pero que ahora ya poco a poco se van abriendo brecha, que se reinterpretan y que los jóvenes ahora viven de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues es todo un caso, amigo. Susi. Mira, yo creo que sí, Eros tiene toda la razón en esta cuestión de la identidad. Creo yo que hoy en día tenemos demasiadas fuentes de referentes, si se puede llamar de alguna manera, pero ninguna es concreta, ninguna es palpable, ninguna es 100% identificable, vamos, o sea, realmente qué es ser joven en este momento, qué es ser un adolescente en este momento. No tenemos, si bien antes, desde el punto de vista social, a lo mejor teníamos familia más cercana, teníamos primos, teníamos a los padres con nosotros para ver esta unión o esta identificación con ellos. Hoy en día no los tenemos como diferentes mm, referentes tal vez, pero que no nos llegan a encajar. Entonces, más allá de que la poligamia o la monogamia tengan que ver con esta parte, más bien tiene que ver, o más bien que sean directamente causantes de esta falta de identidad, tiene que ver con lo que está alrededor. Ajá, entonces, yo no diría que es restrictivo el hecho de decir, ah, bueno, yo voy a estar con una sola pareja, porque con esa sola pareja yo puedo explorar todo lo que yo quiera. Sin embargo, retomo un poquito de lo que también decía Eros en cuanto a la responsabilidad, pero que también volvemos a la identidad. ¿Qué tan responsable soy de mí mismo? ¿Hasta dónde yo me reconozco como yo y hasta dónde yo reconozco al otro? Eso también es parte de la identidad. Entonces, el hecho de tener una pareja te puede ayudar, sí, a explorar, te puede ayudar también a identificarte, te puede ayudar a construirte como persona y te puede ayudar también a cuestionar todas esas cosas que ya no checan, ¿no? Lo que traen los abuelos, lo que traen los papás, o incluso a retomar lo que realmente te funciona a ti. A lo mejor no para la sociedad, pero para mí, en mi identidad, como parte de esta familia o como parte de esta sociedad, yo puedo conservar ciertos valores que a lo mejor pues me van a llevar por un camino que yo decido. Sin embargo, hoy en día para los jóvenes es muy difícil la toma de decisiones en todos los aspectos, justo porque no hay un referente que nos diga, ya deja tú de vamos bien o vamos mal, o lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, sino cómo se siente o cómo me debo de sentir yo realizado como persona. Sí. ¿No? De hecho, la brecha, ahora sí que generacional, entre una generación y otra, últimamente se ha visto bastante marcada. Puedo hablar porque somos de la misma edad, que, que nuestra generación aprendió las cosas de una manera diferente. Los nuevos adolescentes aprenden de una manera autodidacta. ¿Qué es esto? Que me meto a las redes sociales, me meto a medio de internet, me meto a ver tutoriales de YouTube de cómo hacer las cosas. Ya no existe la confianza de papá, ¿cómo es esto? Mamá, ¿cómo es esto? Y tampoco ya no es lo adecuado porque muchas de las ideas de las familias en las que venimos traen ideas que ya no son tan bien aceptadas ante la sociedad. Ujú. Conozco varias personas que en este momento tienen más de 30 años, viven una relación abierta y la primera frase que se le viene a los adultos mayores, llamémoslo así, es, le tienen miedo a la responsabilidad, cuando sabemos que no. Es una tal cual una relación consensuada,
en ambos términos, tanto el hombre como mujer decidieron que es de esa manera y les ha estado funcionando. Sin embargo, yo creo que aquí la principal pelea es entre una generación y otra, de que no se ven de la misma manera. ¿Mm? Sí, Entonces, claro. también nosotros como docentes, porque nos conocimos en el ámbito docente, nos damos cuenta cómo los adolescentes sufren por este tipo de cosas. Si no mal recuerdo, Susi, trabajamos, eras del área de tutoría, nos encontramos situaciones en las que los chicos, teníamos una situación de unos chicos que eran homosexuales, que uno quería con uno, pero el otro quería con otro, y el que se estaba en medio, él estaba feliz con los dos. Y aquí es donde empezamos a abrir la brecha de esta nueva pregunta. Las personas tienen identificadas a las relaciones homosexuales como una relación poliamorosa o ay, se me fue el nombre, poli, Pero sí, poliamorosa puede ser, amigo, ¿eh? Sí. Bueno, yo te digo, desde mi perspectiva, creo que sí, pero adelante. no, de hecho puedes complementar la información si me haces porque se me fue Ah, ahorita ok. el punto. Ajá. Sí, entonces, regresando a esto, recuerdo esta situación que teníamos dentro de la escuela y es el referente a lo que la gente de la sociedad ve. Lo primero que piensan tanto en una relación homosexual es que es una relación poliamorosa, uno, todos con todos, tal cual así lo dicen. Ahora, esto es algo que debemos de dejar de casarnos con esa idea. Sabemos que existe, pero también conozco personas que han llevado un matrimonio homosexual de la mejor manera. Ahora, ¿qué podemos hacer, Susi, para educar a la gente? Para educar a la gente a conocer este tipo de cosas o cómo aterrizarlo ante la sociedad de las generaciones pasadas y entender y aceptar este tipo de situaciones. Ok, una muy buena pregunta. Para empezar, hay que tomar en cuenta que justamente los valores y las creencias son unas de las cosas más difíciles de romper. En psicología, cuando trabajamos en terapia, híjole, hay que darle duro a todas esas creencias, porque si no, nos van a echar a perder todo. Así es. Entonces, se va sobre eso siempre. Ahora, si dejamos de lado las creencias, vamos viendo desde el punto de vista del aprendizaje, que entre más grande sea la persona, entre mayor sea, entre mayor edad tenga, las estructuras cerebrales se hacen mucho, mucho más rígidas. Así es. Entonces, es sumamente complejo, ¿no? Lo vemos, o sea, es como, híjole, a ver, dile a tu papá que es verde, o sea, y tú lo estás viendo y es verde, y él, si te estoy diciendo que es rojo, porque yo lo dije, porque es así, ¿no? Ujú. Realmente es así la situación. Ahora, creo yo que a final de cuentas es una cuestión de adaptación, más que de aprendizaje, de adaptación. Y de mucho esta parte de tolerancia, si no respeto, tolerancia, que esa es otra cuestión, ¿no? El hecho de que yo no esté de acuerdo contigo no quiere decir que te voy a atacar. Ajá. Tampoco quiere decir que te voy a aplaudir, pues simplemente vamos a establecer un límite. Y creo que eso también es una de las cosas que hemos estado dejando de lado con la generación anterior y con las generaciones que vienen. Como que justamente estamos en la generación de en medio, ¿no? Todos nosotros, entonces no entendemos todavía o sea, cómo hacerle para que los adultos mayores nos comprendan, que sepan que tenemos una forma de pensar diferente, que el mundo está trabajando de una forma distinta, que nos están funcionando cosas diferentes y que podemos realmente tener madurez y suficiencia y todo lo que ellos valoran con una forma de vida mucho más relajada, tal vez. Pero también estamos justo en medio de la otra generación que seguimos viendo todavía con muchas deficiencias, que seguimos viendo con demasiadas cosas por aprender, porque nosotros las aprendimos, como bien decía, como de una forma diferente. Entonces,
creo yo que ahí, más que forzar el hecho de aprender, de hacerte entender, de mira, escúchame, las cosas son así, y necesitamos un poquito más de tolerancia como para empezar cada uno desde su generación a abrirse a la siguiente. Algo que pasaba también mucho con los papás con los que trabajaba y con los abuelos con los que trabajaba era justamente eso. El hecho de decir, ok, tú ya pasaste por esta parte, tú ya fuiste adolescente, pero tu entorno ha sido diferente, tu forma de pensar, tu forma de crianza ha sido distinta. Date cuenta de lo que está pasando ahorita. Ahorita se me vino a la mente, ¿no? Por ejemplo, ese meme que anda por ahí, que dice, nuestra generación de tíos, como tíos, damos la vida por los sobrinos, ¿no? Por ejemplo, cosa que no veíamos nosotros con nuestros tíos. Y No. entonces, bueno, date cuenta que las estructuras familiares, que las estructuras sociales son diferentes. Entonces, imagínate tú, a ver, este abuelito de 80 años que le estás dando un consejo a un chico de 15 para conquistar a una chava que llegue y le diga a su papá y que le pida permiso y que le diga que se van a casar a los 15, o sea, te van a mandar a volar, ¿no? O sea, definitivamente estamos en un tiempo diferente. O yo Entonces creo aquí, que una simple pregunta, llegar y decir, abuelo, soy homosexual. exacto. Eso ya es una cuestión, híjole, muy, muy, eh, pues muy delicada de tratar, sí, todavía, pero también el hecho de hacer entender a ambas partes, digo, volvemos a lo mismo, no es como que el abuelo diga, no, sí, está bien, felicidades y lo que sea, tampoco está obligado a hacerlo, porque creo que también esta sociedad nos está haciendo creer que estamos obligados a aceptar y a aplaudir todo en muchos de los casos. Y realmente no, podemos estar en desacuerdo, en un desacuerdo total, y no necesariamente atacarnos unos a otros. Ajá, entonces, yo como abuelo puedo decir, ¿sabes qué? Digo, muy tu, muy tu bronca, entiendo esta parte, yo no estoy de acuerdo, ok, bye. Igual el hijo, decir lo mismo. Y vuelvo a mi punto, o sea, no es forzar, no es necesario forzar o llevar la educación hacia el hecho de, a ver, vamos todos a decir esto es así ahora y ya. No, creo que más bien es llevar a esta cultura de tolerancia en todos los aspectos, definitivamente. Muy- Muchísimas gracias por la respuesta. Eros, tengo una situación para ti. De hecho, quiero platicarte. Dime. Una de las parejas más famosas dentro de las redes sociales en cuestión de poligamia son tres artistas de la industria pornográfica, bien conocidas por los adolescentes hoy en día. ¿Crees que esta figura esta figura o esta relación sea un buen ejemplo para las nuevas generaciones? Una pregunta muy polémica y muy buena, muy atinada, Adán. Mira, antes de desmenuzarla, quería dejar en claro que creo que de ninguna manera el cine para adultos, no sé si vaya a haber problema porque mencione la palabra, llamémosle cine para adultos, no debe de ser como un referente para que el adolescente, el niño, explore su sexualidad. No, sí. Entonces, creo que hace tiempo tuve la oportunidad de platicar contigo en torno a un informe que dio a conocer la UNICEF en Mm, donde mencionaba, de hecho es un artículo de opinión de eso, en donde decían que había determinado contenido para adultos en el cual se podía basar el adolescente para, pues, conocer o iniciar su vida sexual. Era una connotación así y yo dije, no, cuidado aquí, hay que tener cuidado con eso. Sí, de ninguna manera yo creo que para que el infante, el adolescente se instruya para que inicie su vida sexual, no creo que el cine para adultos sea la opción, ¿no? Entonces, yo creo que el problema se suscita cuando
la persona que consume ese contenido equipara su vida personal o equipara su vida sexual, sus experiencias sexuales con lo que está viendo en la pantalla. Creo que ahí es cuando viene el problema, porque de la misma forma, creo yo que inclusive como un juego erótico o un juego de pareja, el cine para adultos puede beneficiar, siempre y cuando haya un consenso mutuo, haya un conocimiento, haya un deseo de explorar esa parte por parte de la pareja. A mí me parece fenomenal. Eso se logra mediante la confianza, mediante la compenetración y obviamente la comunicación. Pero cuando ya ese modelo de actuación, ese modelo de performance, porque sabemos bien que lo que se ve ahí, lo que ahí se graba, muchas veces no pasa en la vida real. Son situaciones ficticias, inclusive con el tamaño, con el sometimiento, es todo un tema, Dan. Pero yo ahí es cuando digo, no hay que tener mucho cuidado más bien de nunca tomar como un referente para la instrucción sexual, para el despertar sexual, el hecho de que un infante o un adolescente recurra al cine para adultos, que lo tome como inspiración, porque también yo he tenido la oportunidad de ver diferentes estudios en los cuales se ha visto que mucha gente que consumió este tipo de contenido, a la larga, también puede desarrollar otro tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque no logra diferenciar entre su verdadera intimidad con lo que ahí se actúa o con lo que ahí se ve. De ahí que yo ponga sobre la mesa la peligrosidad que hay al momento de que se pretende repetir un patrón, ¿sí? En este caso de comportamiento, como se le llame, eso a mí me parece muy delicado, ¿no? Y quería únicamente brevemente decir respecto a lo que había dicho Susi, que me parece muy atinado. Dijo algo muy arriesgado, pero en el sentido positivo, porque voy completamente de acuerdo con ella y creo que son pocas las personas que tienen el valor de decir lo que ella dijo, de que no debemos de aceptar todo o no necesariamente tenemos que ir de acuerdo con todo. Tiene toda la razón. ¿Sabes por qué? Por la cultura de la cancelación que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Por eso es de que digo, qué bueno que haya una persona como Susi que piense así, porque creo yo que hace falta más gente que piense de la misma manera. No tengo por qué aceptar algo, o bueno, más bien sí aceptar, pero no tengo por qué reproducir algo con lo cual no voy de acuerdo. Ajá. Si en determinado momento a mí me educaron de una manera, si yo tengo una manera de ser por mi sociedad, por mi cultura, por mis tradiciones, por mis principios, no tengo por qué cambiar eso que me hace ser yo porque una persona me lo dice o porque una persona me lo impone. Ujú. Y eso yo lo veo muchísimo como sociólogo también, que de repente se pretende, como ya lo hemos hablado, amigo, la homogeneización del pensamiento en el cual todas las personas deben de pensar de la misma manera. Y digo, ¿por qué? Si hay alguien que cree en Dios, ¿cuál es el problema? Si alguien no cree en Dios, ¿cuál es el problema? Si hay alguien que piensa que lo mejor es una relación monógama, adelante. Va a haber gente polígama que diga, yo no voy de acuerdo. Para mí eso es represión, para mí no es conocer mi identidad, yo prefiero tener varias parejas amorosas o lo que sea. No está mal, pero como decimos, la tolerancia vive y deja vivir, que no se ponga o más bien se imponga la idea de que todas las personas deben de estar de acuerdo con determinado punto de vista, porque eso, Adán, eso es algo grave que cada vez se exacerba más, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, que me meto mucho a los estudios de género, que me meto mucho con esto que tiene que ver con las identidades, ajá, con toda esta diversidad sexual, muchas veces veo dentro de estos grupos, no por todos, claro, nunca puedo generalizar, pero ciertos radicalismos que a mí me preocupan, porque digo, ¿sabes qué? Mira, está bien que vivas tu vida como la quieras vivir, que defiendas tus ideales y tus posturas, pero eso no quiere decir que lo que tú profesas, lo que tú practicas,
todas las personas lo van a interpretar como tú, ¿sí? Puede haber alguien que diga yo de ninguna manera y está en su derecho. Entonces, cuando ahí viene la censura, cuando viene la crítica, cuando viene el linchamiento mediático, las redes sociales es una manera de acribillar digitalmente a una persona, ¿sí? O sea, si no vas de acuerdo con determinado punto de vista que el establishment mandata, se te enjuicia, se te crucifica en las redes sociales. Y eso es algo muy peligroso que yo veo que constantemente ha ido en aumento. Entonces lo quería poner sobre la mesa porque me parece una gran idea que debe de haber en esta plática que estamos teniendo. El respeto hacia la diversidad de ideas y la no imposición de las mismas hacia las demás personas. Muy bien, me pareció perfecto. De hecho, recapitulando lo que dijo Susi, concuerdo mucho y como lo menciona Eros, es una frase muy peligrosa, muy arriesgada, sin embargo, es lo correcto. No podemos hacer que la gente piense de la misma manera, no podemos quedar bien si tú piensas de una manera diferente. Y ahora vamos con la pregunta de cierre. Vamos a empezar contigo, Susi. Bajo tu postura, bajo tus conocimientos, cultura y enseñanza por parte de generaciones anteriores, la monogamia y la poligamia, para ti, ¿cuál es la más adecuada en la adolescencia? Mira, justamente retomando la definición inicial, yo pensaría en las relaciones y el compromiso, el nivel de compromiso que se establece. En este caso, yo no hablaría tanto de monogamia o poligamia en la adolescencia, justo por el nivel de compromiso, porque más bien estamos estableciendo relaciones, tal vez, no sé si es el término adecuado, monoamorosas y poliamorosas, que sería distinto, justo por el nivel de compromiso, pero justamente pensando en el desarrollo moral, en el desarrollo cognitivo que tienen los adolescentes, yo pensaría más en esta necesidad de una estructura. ¿Cuál? La que quieras, pero que esté bien cimentada, ¿sale? Porque justamente tienen estas dudas de soy una promiscua o soy un promiscuo, si estoy chateando con dos, o sea, ya deja tú de que se está saliendo o que si se está besando con dos, no, si estoy chateando con dos, ya soy promiscuo o cómo, o sea, realmente ese tipo de cosas son las que se están cuestionando. Entonces, necesitan tener una base sólida de identidad, de conocimiento acerca de lo que son las relaciones y del nivel de compromiso que implican a su edad. Si tú tienes bien claro eso en cualquier sociedad, aquí en México, obviamente, pues por el contexto que tenemos, siempre se va a ir por la poligamia. Pero bueno, en otros países, en otras latitudes, será distinto. La cuestión es que tengan bien claro, algo que ya, por ejemplo, desde mis creencias, desde mi formación personal, eh, algo que está como muy marcado, ¿no? Por ejemplo, de si vas a tener novios para casarte, no le dices eso a un niño de 13 o 14 años. Obvio no, porque no está en esa etapa. Entonces, realmente creo que necesitamos más bien cimentar esa parte de conceptos y lo que decía, ¿no? El contexto, que tenga una estructura adecuada, que realmente si va a cuestionar un adolescente algo es porque tiene bien definido qué es eso que va a cuestionar, porque si no, se sigue cuestionando, pero se cuestiona a sí mismo, se cuestiona su identidad y no llega a nada. A final de cuentas termina como decía Eros, con trastornos psicológicos porque no encontró respuestas a nada. Yes. Uh-huh. Eros, bajo tu enseñanza, bajo la cultura familiar que tienes, la práctica de la monogamia o la poligamia, ¿cuál es la adecuada para un adolescente? Mira, amigo,
Yo creo que primeramente lo que se tiene que desarrollar en el adolescente es el sentido de responsabilidad individual. Ajá. Lo considero complicado cuando se tiene una relación poliamorosa. Y con esto no estoy diciendo que esté mal, no estoy emitiendo juicios, ni estoy diciendo que no deba hacerse. Simplemente estoy exponiendo mi punto de vista con base en lo que yo he percibido y en las experiencias que me han contado propios adolescentes. Ujú. Eh, Cuando no se tiene el sentido de responsabilidad, no es muy adecuado desde mi perspectiva, ujú, que una persona, en este caso un adolescente, se comprometa o se relacione de manera personal o íntima con otras, porque muchas veces ahí hay errores de comunicación, hay malentendidos, no se ponen las cosas claras desde el principio y bueno, ya nos imaginamos en dónde desencadena todo eso. Entonces, como tal, también yo diría que sería arriesgado emitir un juicio y decir, ¿sabes qué? Mira, no se debe de practicar esto, sí se debe de practicar esto, porque también tendríamos que ver cuál es el nivel de madurez de la persona, ¿sí? Yo he conocido personas de 50 años que piensan como adolescentes y he conocido personas adolescentes que piensan como unas personas maduras, que realmente se nota su madurez, independientemente del desarrollo cerebral y del desarrollo de la corteza prefrontal, que tiene que ver con las decisiones racionales. Eso es neurociencia y no nos vamos a meter en eso. Pero en cuanto a la toma de decisiones, muchas veces he visto que hay adolescentes que ya son viejos. ¿Por qué? Porque pues toman decisiones equivocadas, ¿sí? Decisiones que posiblemente tomaría un adolescente, pero no estamos hablando de esa edad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo primordial antes de hablar de si nada más se tiene una pareja, si se es monógamo, si se es polígamo, si la persona practica el poliamor o este tipo de nuevas relaciones personales, primeramente tendríamos que poner atención en si el adolescente, el infante, realmente ha desarrollado este sentido de responsabilidad y no únicamente para con su pareja o para con otras parejas, sino para sí mismo. Ujú. Que primeramente sea responsable de sus actos, que se haga cargo de sus consecuencias que esos actos pueden tener y posteriormente, pues entonces ya hablamos de que se suma otra persona a la vida del adolescente de este infante, ¿no? O sea, primeramente el desarrollar esa responsabilidad individual y ya con base en ese valor desarrollado, pues ya se podría hablar de relaciones poliamorosas, ¿no? O sea, ¿para qué se va a correr antes de tiempo? A veces tú lo has visto, Adán, que los adolescentes no saben bien lo que quieren, estar indecisos y es parte no es una estigmatización, porque están en un proceso de conocimiento, están en la búsqueda de su propia identidad, hacia dónde van, quiénes son, en qué lugar están parados. Entonces, si hablamos de todos esos procesos en donde muchas veces todavía no hay una identidad forjada, no hay un sentimiento de pertenencia, considero muy complicado que pueda haber una madurez suficiente para mantener relaciones no ya íntimas, sino simplemente personales o afectivas con diferentes parejas, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que trabajar en el terreno individual y posteriormente cuando se desarrolle eso, ya podemos hablar de relaciones abiertas, relaciones personales que involucren a más personas, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero Pues bueno, 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 pero a ver, antes de terminar, quiero escuchar tu respuesta, amigo. ¿Cuál crees tú, desde tu perspectiva, desde tu interpretación, que pueda ser, por así llamarlo, la relación más sana en cuanto a los adolescentes? ¿Crees que sea una relación monógama, una relación polígama? ¿Y por qué? ¿Tú qué es lo que piensas al respecto?
Pues nuevamente mencionando la cultura familiar que tenemos, las creencias, la educación que tenemos, bajo mi perspectiva, concuerdo mucho con ustedes en la cuestión de que se debe de analizar la madurez del adolescente principalmente. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué? Porque también depende mucho de la cultura que traiga esta persona de casa. Si en la casa le enseñaron que debe de tener una pareja con la idea, como lo mencionó Susi, de que con esta persona me voy a casar, bajo mi perspectiva es completamente errónea porque están en la etapa del conocimiento, en la etapa del aprendizaje, en la etapa de la exploración sexual, de la exploración social. ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué sí me gusta hablar? ¿Qué no me gusta hablar? Entonces, bajo mi perspectiva y bajo lo que he visto también, eh, para mí la práctica más sana sería una práctica social ay, se me fue el nombre, polígon, Ajá, de polígona, poligamia. Ujú, poligamia, perdón, de ujú. poligamia, Sí, sí, sí. y una práctica sexual monógama, Ok, bajo mi perspectiva. Sin interesante. embargo, aquí yo nuevamente es simplemente un punto de vista bajo la cultura familiar que yo traigo, bajo los conocimientos que yo he visto. Porque como lo menciona Susi, existe ese sentimiento de culpa en los adolescentes desde con el simple hecho de textear o platicar con varias personas a la vez, se cree que ya está en una relación polisocial en la cual le estoy hasta poniendo el cuerno a la persona con la que estoy teniendo interacción sexual, cuando sabemos que no es de esa manera y se tiene que tomar con con una madurez personal. Esa es nuevamente mi perspectiva. No sé si tenga algún comentario al respecto. Yo agregaría solamente retomando lo que platicamos al inicio y lo que también decía él, ¿no? La responsabilidad individual y la responsabilidad del otro. Eh, y bueno, también la parte de la madurez. Implica como todas estas cosas, porque bueno, también vamos a ver a qué le vamos a llamar de una manera y de la otra. Y también justamente tendríamos que ver si desde el punto de vista de la otra persona hay la misma madurez o la misma forma de pensar respecto a estas relaciones, porque vuelvo a mi punto desde la perspectiva psicológica, tenemos muchos problemas hoy en día de es que yo quiero una cosa, mi pareja quiere otra, ya me enganché y aquí nada más no veo que vaya fluyendo y empiezan en la adolescencia porque yo en mi creencia, en mi perspectiva, porque te hable y te diga mi amor y lo que sea, y le diga eso a otros tres, no pasa nada, pero para ti sí pasa, y eso no se habla. No se habla desde lo individual y tampoco, bueno, con la otra persona. Claro. Bueno, con estos últimos pensamientos cerramos la sesión del día de hoy. Si se dan cuenta, ya nos llegó la noche. Pero bueno, Susi, un gusto tenerte invitada en este programa, un programa con mucho aprendizaje. Muchísimas gracias por toda la aportación que nos hiciste. Esperamos no sea la última vez que concordemos en un tema como este. Eros, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por el acompañarnos el día de hoy. Igual como sabemos, tenemos nuestro programa de cada semana de los Trending Topics, pero el día de hoy, como te menciono, Susi, gracias por acompañarnos. Al contrario, Muchísimas muchas gracias. gracias. Al contrario, quería agradecerle también a Susi por por su valentía, por la manera en cómo se dicen las cosas, porque creo que hacen falta más voces de esa naturaleza. Fue un conversatorio de verdad muy enriquecedor, muy ameno, siempre exponiendo diferentes puntos de vista, poniendo por delante la tolerancia, la diversidad de ideas y estoy muy agradecido con ambos. Les mando un gran abrazo desde acá y bueno, espero verlos pronto. Pues bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales.
Nos encuentran en Facebook como Punto de Fuga, YouTube como Punto de Fuga y Spotify como Punto de Fuga. Susi, muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última vez que te encuentres nuevamente con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Y sí, pues por aquí nos vemos. Claro que sí. ¿Sale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Las opiniones generadas en este programa son exclusivamente de quien las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de la sociedad.